Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. En este vídeo queríamos hablar de un valor que hemos llamado humildad, pero bueno, como siempre es más amplio y profundo, y lo vincularemos a lo que enseña Luqman a su hijo en Suratul Luqman, por supuesto, versículo 18, le da este consejo: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. No gires tu mejilla respecto a las personas. Esto es una imagen, es una señal de arrogancia, ¿vale? Es decir, desdeño, desprecio hacia la gente. Cuando hables con alguien, préstale atención, mírale. O sea, es una imagen, ¿vale? Es la imagen de que no seas despectivo hacia la gente, ¿no? Malas miradas, malas contestaciones, desprecio, no. Muéstrate humilde a la hora de tratar a la gente. Y luego dice: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. No camines por la tierra de manera altiva, ¿vale? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dios no ama a cualquier persona que sea presuntuoso y fakhur es como podríamos decir alguien que es va de listo, ¿vale? No se me ocurre otra forma de traducirlo, ¿vale? No seas la clase de persona presuntuosa que va de listo por la vida, ¿vale? Que vas de que eres más, de que eres un crack, ¿vale? Entonces, la idea aquí es la siguiente. Tenemos la idea de que yo trato bien a la gente significa que no pego, ¿vale? Casi siempre es no pegar, ¿vale? El no pegues a la gente, no pegues, pero habla de una forma que a la gente le gusta, ¿no? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Hablad a las personas de buenas maneras, ¿no? Eso forma parte de ser humilde, porque si tú hablas con desprecio a otras personas, y esto entre niños ya se entiende, ¿vale? A los 9 años, 8 años, 7 años ya lo entiende un niño. Y antes. Los niños que son vacilones, que hablan mal, te hacen sentir mal. Y las personas que te hablan bien, que te tratan con respeto, te hacen sentir bien. Entonces tú tienes que ser de los que habla bien, de los que trata bien, de los que no vas andando como si fueras el amo, ¿vale? Como si tú fueras superior a nadie. Esa vendría a ser la cosa. Dios no ama a la gente que va de lista por la vida y que se cree más que los demás, ¿vale? Y termino con el siguiente versículo. وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ. Dios dice: modera tu forma de andar, ¿vale? Lo cual dirás, ¿cómo se puede aplicar la moderación a la forma de andar, ¿vale? Que no vaya muy rápido ni vaya muy lento. Quiere decir que no andes como si tú hubieras matado a nadie, tampoco andes como si fueras el rey del mundo, ¿vale? Tienes que ser moderado en tu forma de andar. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. Y reduce tu voz, ¿vale? Es decir, no seas un gritón, ¿sabes? ¿Has conocido a la clase de persona que grita, que siempre está contestando mal, respondiendo mal? Y es como las personas cívicas, eso es jahili, ¿vale? Las personas cívicas no nos comportamos así, o no se tienen que comportar así. Y luego le dice esta frase: Inna ankara al-aswat, la peor de las voces, la sautul hamir, es el rebuzno del burro, ¿vale? Es decir, aquí Dios no está hablando de burros, lógicamente, o Luqman no está hablando de burros, está hablando de personas que rebuznan, ¿vale? Es una comparación. Imaginamos que Luqman no vivía en una gran ciudad y cogía el metro, ¿vale? Imaginamos que el burro era una imagen que su hijo podía entender, ¿vale? Escucha el ruido que hacen los burros. Tú no eres un burro, ¿vale? Tú no tienes que hablar así. Yo te quería preguntar, porque esto es un consejo de un padre a un hijo, no es un consejo general solo, sino que es del padre al hijo. ¿Cómo crees tú que puedes aplicar esto a tu hijo hoy? Pues es bastante fácil, realmente no es tan complicado inculcarles la humildad a los niños, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos repetido en innumerables ocasiones, el hecho de que el primer ejemplo lo tienen en nosotros. Porque como no ven humildad en los padres, no van a reflejar otra cosa. Pero creo que el hecho de saber que es un igual a los demás, el hecho de, como hemos hablado en otras ocasiones también, de reconocer fallos, el hecho de saber que eres falible, ¿no? Te hace ponerte en un nivel igual a los demás, no te hace superior. Sí. ¿Verdad? Correcto. Sí, y me llama la atención la frase de la peor de las voces, es la del asno. Sí, y modera tu voz. Vamos a ir de nuevo. Es totalmente absurdo que yo le enseñe esto si luego yo levanto la voz a la gente. Si yo le grito cuando le doy las órdenes,
O si me ve gritando a su madre. Exacto. O te ve a ti gritándome a mí. Sí. La peor de las voces es la del asno. Y particularmente yo le enseñé esto a nuestro hijo y le dije, si algún día grito, me tienes que recordar esta frase, ¿vale? Y obviamente hay que intentar ser cívico, ¿vale? No responder a las cosas con descontrol y con gritos, ¿vale? Pero creo que es súper importante que nos vea hablar a los padres con postura. O sea, básicamente lo que se enseña aquí es compostura. El no andar saliéndote de estos extremos, ¿no? El no mirar a la gente con desprecio. El no ir de listo. Entonces, por ejemplo, si él viera en los padres que uno le dice al otro, tú has hecho esto, no sé qué, pero es que tú siempre haces no sé qué. Es decir, estos son manifestaciones morales que contradicen lo que le estarías enseñando aquí, ¿vale? Exacto. Y especialmente el levantar la voz. Levantar la voz. De hecho, es muy común entre padres y hijos pequeños el hecho de decirle, a mí no me grites, ¿no? Levantando la voz. Y es como, ¿qué clase es una contradicción total y absoluta, ¿no? Que se hace muy a menudo en muchas otras cosas, como decirle, ¿por qué te estás pegando en el colegio, no? Y tú le das una colleja en la cabeza. Sí, o como cuando los llaman del cole y dicen, tu hijo ha pegado a otro niño, y los padres le dan una paliza. Y los padres le pegan a él para castigarle. Y es como decir, estupendo. O, no sé, hay un montón de contradicciones en el mundo de la paternidad y este es uno de ellos, el hecho de decirle a tu hijo que no grite. Porque levantar la voz es de mala educación, porque que no vaya de listo contigo, que no vaya de chulo contigo, y tú lo estás haciendo gritando con él. Pues esa es la clase de educación que le estás dando. Efectivamente. Quizás a ti no te va a levantar la voz, ya no lo va a hacer más, por miedo. Por puro miedo. No por otra cosa, que hay mucha gente que cree que te está respetando, no te está respetando en absoluto. Y el día de mañana, cuando cumple una cierta edad, te vas a dar cuenta de que no te está respetando en absoluto. Y te va a gritar a ti y le va a gritar a todo el mundo. De hecho, lo que has hecho no es que él adquiera un valor. El valor de no levantar la voz. Lo que has hecho es que te lo deja de hacer a ti por miedo, pero saldrá fuera y seguirá levantando la voz. O sea, exacto. No has transformado moralmente a esa persona realmente. Lo único que has hecho es, hacer que adopte una postura o un comportamiento en momentos específicos por pura conveniencia, ¿no? Sí, y en otros episodios hablábamos sobre el tema de la falibilidad de los padres y esto también... Aquí también entra el tema de la humildad, porque si eres un padre o una madre humilde, no tienes ese afán de querer tener tú la razón todo el rato y no permitir que tu hijo te lleve la contraria y esas cosas, ¿no? Y esto es, al fin y al cabo, lo que va a aprender. El peque es lo que va a aprender. Sí. Sobre el hecho de ser presuntuoso, tengo la sensación de que estos son cosas que se manifiestan en muchos aspectos. Por ejemplo, en muchos aspectos en los que no nos damos ni cuenta, ¿vale? Por ejemplo, en tareas domésticas, el mencionar a la otra persona, yo lo hago siempre bien, pero tú lo haces mal, o tu hermano lo hace de una manera, pero tú no lo haces de otra. Es decir, si mi hijo me ve a mí diciéndote a ti, mira, siempre que yo friego, no sé qué, pero tú no haces no sé qué. Es decir, que al fin y al cabo, cuando yo me intento dar a mí todo el mérito y quitártelo a ti, tengo la sensación de que le estás enseñando a tu hijo a decir, vale, perfecto, yo mañana cuando tenga una esposa, automáticamente responderé a las situaciones ante nuestras diferencias diciéndole que es que yo soy el que lo hace bien, yo soy el que lo hace bien. Y al final termina siendo una persona que presume de sus virtudes y que no ve en los demás nada más que defectos. Y es curioso porque al final estas personas esconden un sentimiento de inferioridad muy grande, de no sentir suficiente, o sea, tener una autoestima bastante pésima, y es por eso, ¿no?, que intentan elevarse de algún modo poniéndose encima de los demás. Correcto. Porque cuando vemos a un adulto tener esta actitud altiva, no pensamos en eso. Pero si vemos a un niño criándose en un ambiente como este y lo vemos crecer con esa actitud altiva también, inmediatamente vamos a pensar, tiene una autoestima terrible este niño o este adulto ya, porque se ha criado de esta manera y esto le ha hecho a cubrirse, ¿no?, de algún modo. Se cubre detrás de esa arrogancia, detrás de esa soberbia, ¿no? Sí. Para sentir
que está por encima de los demás. Al final hay muchas carencias detrás de... Sí, correcto. Detrás del orgullo. Orgullo. De hecho, las actitudes que se definen aquí, caminar yendo de listo, hablar con desprecio a las personas, ser un presuntuoso, ir de listo, estas actitudes suelen reflejar, es una forma de gritar por dentro, realmente, cuando Exacto. te falta algo. Entonces, si lo que se está buscando aquí es en los versículos anteriores hemos visto que se intenta fomentar la satisfacción de propósito en la persona. Y eso tiene luego que manifestarse en los valores que le enseñas a esa persona. O sea, no está desligado. Si yo te enseño todo esto, no seas presuntuoso, bla, 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 pero luego sigues siendo una persona pues, que es conducida en diferentes direcciones por diferentes poderes, que es una persona que tu padre no te trata con cariño, como se manifiesta aquí. Es decir, si quitas una de estas piezas del puzzle, ya es un poco absurdo que le digas al niño no desprecies, porque Exacto. ese desprecio será su manera de cubrir esas carencias. Y tocando un punto sobre el tema de la humildad, arrogancia versus, ¿vale? Dejando a un lado el tema de la crianza y la paternidad, por ejemplo, en redes sociales. Sí, claro, es correcto. Es terrible este tema, el tema de la humildad y la arrogancia. O sea, humildad cero normalmente. Sí. Lo que vemos es arrogancia pura y dura en todos los ámbitos. Sí. Y lo que más me llama la atención es que en el terreno religioso hay una arrogancia brutal. Es todo un hay tema. una arrogancia brutal de personas que en teoría están enseñando, ¿no? Estos valores, sí, pero no toleran que otra persona venga con una opinión distinta o el hecho de que una persona pues no esté en el mismo nivel, supuestamente en el mismo nivel en el que está él, el que está enseñando. Y hay una arrogancia tremenda y esto está haciendo que mucha gente también se aleje de la religión, porque hay figuras importantes, ¿no? Con esta clase de arrogancia, esta soberbia, que lo que están haciendo es alejar a la gente, más bien, ¿verdad? Sí, te iba a decir una cosa, es una de las paradojas que en el desarrollo espiritual de la persona se supone que cuanta más espiritualidad, más humilde. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque tus hábitos son autoanalizar tus errores y ver el bien en los demás, ¿vale? Esa es la base de la espiritualidad. Pero incluso en los caminos y religiones que el ser humano se ha inventado, más o menos se entiende, ¿no? Y claro, cuando uno practica mucho, especialmente da muchas órdenes y directrices y restricciones, esa es su idea de la religiosidad. Pero luego esa persona ves que siempre se enfada cuando hay otra opinión distinta, es intolerante, automáticamente te tacha, automáticamente está fuera del camino. Todas esas actitudes chocan totalmente, tío, con lo que se supone que somos. Exacto. Una persona serena, una persona que ve el bien en los demás, una persona que entiende en qué momento de la evolución está la otra persona, porque a lo mejor la otra persona está en un momento de su evolución muy distinto al tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, es cuando uno es intransigente, duro, rígido y criticador, juzgón, esa persona, en lo que se refiere a su espiritualidad, está en la fase baja, aunque se sepa todos los textos que se sepa y las normas que se sepa, ¿vale? Y por cierto, es interesante enseñar estos valores a nuestros hijos, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces redescubren el din por su propia cuenta a través de internet y lo que recibes no es un islam como Dios lo enseña, en plan, transfórmate, estos valores, esto es lo que te hace cumplir con Dios, sino que lo que reciben es una ideología identitaria, de grupo, política, vestida de supuestamente Islam, ¿vale? Que es Islam. Realmente es una ideología, ¿vale? Necesitas un grupo, necesitas una identidad y la adolescencia es un mal momento para estas cosas, especialmente cuando estás entre dos mundos, cuando te estás intentando definir, etcétera, etcétera. Pero supongo que ese es un tema mucho más amplio que no podemos abarcar. Pero sí que el tema de la arrogancia y la falta o escasez total de humildad, no digo total porque hay gente maravillosa en redes también, pero hay una falta de humildad en redes sociales que asusta realmente y en todos los aspectos, no solo el religioso, pero sí. Pero eso ¿no crees que oculta muchas
¿Carencias Las realmente? redes sociales son el lugar donde puedes mostrarte como te gustaría ser. ¿Vale? Es el lugar en el que la gente que no te conoce puede ver a la persona que a ti te gustaría ser, pero no eres, básicamente. Entonces hay muchísima gente con millones de carencias que se muestran humildes con esas carencias y las sacan ahí y te dicen, esta soy yo, te guste o no. Pero hay muchas personas que dicen, este es mi momento para mostrar al mundo lo que yo quiero ser, pero no soy y no voy a ser nunca. O creo que no voy a ser nunca, porque si no hacen estudio de sí mismos no van a ser así. Y entonces te encuentras con este tipo de personas de una arrogancia brutal en todos los ámbitos religiosos, incluso en el ámbito de cuentas de maternidad y demás. Sí. Gente que es perfectísima, gente que juzga a otras madres por ciertos asuntos o... Esa sería una razón más para mantener a los niños alejados de este mundo. Alejados es complicado porque viven en un mundo tecnológico, pero bueno, en el mundo de las redes sociales, pero sí enseñarles a utilizarlas. Y supervisarlo y regularlo. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante este episodio. Inshallah hablaremos en próximos episodios de otros temas relacionados. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Wassalamu alaikum.